Hola, ¿qué tal? Esta es una grabación de una clase asincrónica para los estudiantes del postítulo en matemática de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y está hecha porque por problemas de conexión personales en mi hogar no pude hacer la clase de hoy sábado 13 de junio, en la mañana. Entonces, la idea es que podamos revisar los contenidos correspondientes a la clase de hoy de todas formas, que van a quedar con el respaldo de esta clase grabada y también con el respaldo del respectivo apunte. Es decir, se va a escribir el apunte también. Interesante o importante es mencionar que hoy vamos a estudiar sobre homotesia. ¿Ya? Antes de escribir o de anotar en el apunte que es la homotesia, vamos a revisarla en GeoGebra. ¿Por qué en GeoGebra? GeoGebra tiene la opción de la homotesia. Fíjense que en esta opción donde están las transformaciones isométricas, está la simetría axial, la simetría central, la inversión, la rotación, la traslación y la homotesia. Hacer clic en la homotesia nos pide primero que tengamos un objeto al que le vamos a realizar la homotesia y luego un centro de homotesia y una razón. Entonces, primero establezcamos un objeto, por ejemplo, un polígono cualquiera. Vamos a poner este polígono de color azul, sin relleno y un poquito más grueso. Los puntos los vamos a hacer de azul también y bastante más grandes. Entonces, teniendo por ejemplo este polígono, a este polígono es posible aplicarle la homotesia. Entonces, la homotesia me pide el objeto, este polígono. El centro de rotación, es decir, un punto, por ejemplo, este punto, y luego un factor o una escala. Vamos a poner, por ejemplo, el número 2. A ver qué aparece. No se nota mucho, para eso vamos a cambiar un poquito las dimensiones de este polígono. Fíjense que aparece este polígono, que tiene la misma forma, pero es más grande y más alejado. ¿Ya? O sea, este polígono surge de la homotesia. Es definido a partir de una homotesia. Definición, polígono, etcétera, color, etcétera. Veamos qué pasa si volvemos a aplicar una homotesia a este objeto, pero ahora con un factor menor que 2, por ejemplo, 0,5. Aparece ahora un polígono más pequeño y más cercano al centro de homotesia. Es interesante ver que todos se mueven. Todos se mueven en relación al original. ¿Ya? ¿Qué tal si aplicamos una homotesia con un factor negativo? Es decir, a este, según este centro, con un factor, por ejemplo, de menos 1,2. Aparece también un objeto, es evidentemente más grande que este, que está un poquito más alejado y es más, está a una distancia mayor. Podemos medir esa distancia. Por ejemplo, esta longitud es 3,88. En cambio, esta longitud es 4,65. Vamos a tratar de explorar esto. Mira, este objeto está en homotesia de factor 0,5. Entonces, por ejemplo, esta distancia es 1,94 y esta distancia es 3,88. Y vemos que 1,94 más 1,94, es decir, por 2 es 3,88. Es decir, este objeto está a la mitad del camino con respecto al centro de homotesia. Y este objeto, cuyo factor de homotesia era 2, probablemente esté al doble. 3,88 era la distancia original. Veamos esta distancia. Es 7,75. 3,88 más 3,88 es 7,76.
Y aquí hay un tema de aproximación que tiene GeoGebra y que también lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Entonces, todos los objetos dependen del centro, fíjense, y también del objeto original. Esto, por ejemplo, nos puede dar cosas bastante interesantes. Si consideramos en términos eh, de, de dibujo, decirlo de alguna forma, este punto como el punto de fuga de una figura. Y, por ejemplo, marcamos este segmento, estos segmentos que unen cada uno de estos puntos con su respectiva imagen. No es difícil notar que da la sensación de perspectiva, ¿cierto? O sea, la sensación de una perspectiva, es decir, de estar en perspectiva. O sea, con la homotesia es posible dibujar objetos que parezcan de 3 dimensiones, por ejemplo, un cuadrado. Este cuadrado, y dibujamos una homotesia, por ejemplo, de factor 2, una homotesia de este polígono en factor 2, y unimos los respectivos puntos, todo este factor 2, unimos los respectivos puntos, por ejemplo, ese puntito de aquí, vamos a ver si están anclados. No, estos no están anclados. No están anclados estos puntitos. Para poder anclarlos vamos a reformular el polígono original para no que sea un polígono regular, sino un polígono cuadrilátero cualquiera. Entonces ahora aplicamos la homotesia, factor 2, habíamos dicho, nos genera esto, tenemos nuestros respectivos segmentos, por ejemplo, este está relacionado con ese, y viceversa, o sea, y así respectivamente, y hemos construido con, eh, con perspectiva un paralelepípedo, o un prisma cuadrado, si lo prefiere. Es decir, dependen del punto de fuga, también dependen del objeto original. Resumiendo entonces, la homotesia es una transformación geométrica. La homotesia es una transformación geométrica. ¿Ya? Consiste en generar objetos a partir de 3 elementos. Los 3 elementos son el objeto original o figura, una figura, el centro de homotesia y la razón de homotesia. En GeoGebra podemos, por ejemplo, como ustedes ya saben, generar un deslizador. Lo vamos a hacer así, entre menos 5 y 5. Vamos en este caso a dibujar un triángulo para no complicarnos demasiado. Y el centro cualquiera. A este puntito le vamos a llamar O. Le vamos a llamar O. Y veamos la homotesia de este objeto, según este centro, y en el factor A. Cuando la homotesia tiene factor 1, la figura no cambia. Fíjense que a medida que la homotesia crece, la figura se aleja. Y crece también. Es decir, por ejemplo, cuando la homotesia es de factor 2, tenemos una figura el doble de grande y el doble de alejada.
Cuando tenemos homotesia de factor 3 o de razón 3, tenemos una figura el triple de grande y el triple de alejada. Cuando la homotesia está entre 0 y 1, tenemos una figura más pequeña y más cercana, y cuando la homotesia es negativa, la imagen se invierte, manteniendo las mismas relaciones métricas anteriores. Entonces, tendremos los siguientes casos. El primero será una homotesia de razón mayor a 1. En este caso, se genera una imagen más grande y más alejada. Más grande y más alejada. Veamos, nos vamos a traer este dibujo. Como siempre lo hacemos en clase, nos traemos esta figura. La vamos a encoger, a centrar, y en formato le vamos a poner un borde oscuro. ¿Ya? 2. Una homotesia de razón igual a 1. Se genera una imagen a la misma distancia del centro y con las mismas dimensiones. En el fondo no cambia nada. ¿Ya? Nuestra imagen no cambia. Es decir, queda aquí en la misma posición. Entonces ahora vamos a agregar un salto de página todo juntito en la parte 3. La parte 3. Una homotesia de razón mayor a 0 y menor a 1. Se genera una imagen más pequeña y más cercana. Más pequeña y cercana. ¿Ya? Voy a comenzar a marcar esta polígono con otro color porque lo contrario no se va a ver muy bien. O sea, más pequeña y cercana. Cuarto, la homotesia de razón 0 genera que todos los puntos de la imagen colapsan en el centro de homotesia. O sea, cuando este valor es 0, cercano a 0, todos quedaron ahí. Todos colapsan. Han colapsado.
pequeño, ahí sí. 5. La homotesia de razón negativa. Invierte la imagen conservando las propiedades antes descritas. Voy a poner esos 3 casos y los voy a poner en una tablita para que esto se ordene, no se corran, no se muevan. El primer caso, por ejemplo, es tener una imagen más pequeña, pero invertida. El segundo caso es igual a menos 1. O sea, igual de grande, pero invertida, puesta completamente. Y el tercer caso, más grande. Vamos a poner esta imagen más cerca y más grande. Se nos van estas viñetas, por decirlo así. Entonces con eso tendríamos la homotesia. ¿Ya? Los distintos casos de homotesia. Luego, lo que sigue son las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Recordar algunos teoremas importantes relativos a los triángulos rectángulos. El primero es el teorema de Euclides. Teorema de Euclides. ¿Qué dice el teorema de Euclides? Que si tenemos un triángulo, sea el triángulo ABC, un triángulo rectángulo en, no debería estar aquí, un rectángulo en C y de catetos como C, de catetos A, B, E hipotenusa C minúscula. Si P y Q son las proyecciones de cada cateto sobre la hipotenusa, se cumple ¿qué? Lo primero es que vamos a enumerar estas ecuaciones. La primera ecuación es que A al cuadrado es igual a P por C. Es igual a P por C. Segundo, que B al cuadrado es igual a Q por C. Es igual a Q por C
teniendo también y h, la altura sobre ella, sobre la hipotenusa, también se va a cumplir que h al cuadrado es igual a p por q. ¿Y cuáles son a, b, h, p, q, c, etcétera? En un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Cómo hacemos un triángulo rectángulo que siempre sea rectángulo en GeoGebra? Interesante. Vamos a establecer los primeros dos puntos. Este ángulo va a ser rectángulo aquí y necesito que haya un tercer punto rectángulo. Para eso vamos a hacer un triángulo dada su amplitud. Y va a ser de 90 grados. Y me genera este ángulo que por ahora en su etiqueta, por decirlo así, no quiero que solo aparezca, en realidad no quiero etiqueta, solo que aparezca el ángulo, que es el recto. Y en esta semirrecta, cualquier punto que se dibuje sobre ella va a estar en ángulo recto con respecto a este. Entonces, este objeto va a estar invisible. Este punto se va a mover. De hecho, este punto, si se fijan, es inamovible. Por tanto, vamos a poner un tercero. Un cuarto punto. Este objeto no va a estar visible y este objeto tampoco. Entonces, todos estos puntos, o sea, todos estos triángulos que se formen aquí, van a ser rectángulos. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Y tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo es recto en C. Aquí está el punto C. Acá tenemos, digamos, el punto A. Y acá el punto B mayúscula. Y ahora vamos viendo cuáles son sus respectivas proyecciones, lo que establece el teorema de Euclides. Entonces, necesitamos la altura sobre la hipotenusa. Para eso utilizamos la herramienta de perpendicular, perpendicular a este que pase por C. Marcamos este punto. Le vamos a llamar a este punto D, por llamarlo de alguna forma. Y CD sería la altura sobre la hipotenusa. Este objeto ya lo podemos quitar de nuestra vista. Vamos a ponerle puntos suspensivos de un color distinto. Entonces, este segmento es H. Entonces a ese segmento le vamos a poner H minúscula. Aquí tendríamos A minúscula, B minúscula. Y H minúscula. Ahora, este pedacito AD sería la proyección de B, del cateto B sobre la hipotenusa. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner P minúscula. ¿Ya? Q y P. Tendríamos que acá está la hipotenusa C. O sea, P más Q es C. Entonces ya con todas estas aclaraciones podemos llevarnos la imagen. A la altura H. Ese es el teorema de Euclides. Ahora, el otro teorema importante y muy conocido es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Este dice que en un triángulo
ángulo de catetos a B e hipotenusa C, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Quiero mencionar que es bien sencillo demostrar este teorema de Euclides mediante semejanza de triángulos, y que a su vez el teorema de Pitágoras es bien sencillo de demostrar a partir del teorema de Euclides. No es muy difícil en términos algebraicos, sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Entonces ahora se nos va este puntito, se nos va h, se nos va u, se nos va p, se nos va d, y nos quedamos con el triángulo ABC. Para nuestra imagen, digamos, del teorema. Luego, tenemos el teorema general de Pitágoras. General de Pitágoras. Pitágoras. ¿Y qué es este teorema general? Este teorema está relacionado con cualquier triángulo. Dice, en todo triángulo se cumple en todo triángulo se cumple que el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, más o menos el doble producto, es decir, el doble de la multiplicación, el doble producto de uno de esos lados, por la proyección del otro sobre este. La proyección del otro sobre este. ¿Ya? El hecho de sumar o restar el doble producto de un lado y la proyección de este sobre el otro radica en que si el ángulo que se opone al lado que se está determinando se opone a un ángulo obtuso, es un ángulo obtuso o agudo. Entonces vamos a tener dos casos. El caso 1, con un ángulo obtuso, ángulo agudo, digo. Segundo, el caso 2,
con un ángulo agudo. Entonces veamos cuáles son esos dos casos y tratemos de entender esto en GeoGebra, porque ahora tenemos un triángulo cualquiera. ¿Ok? Triángulo cualquiera. Tenemos entonces un triángulo cualquiera. El lado que vamos a determinar en este caso va a ser C. Lo vamos a anclar a un punto imaginario. Para anclarlo, miren, voy a obtener los puntos medios de cada uno de estos segmentos. Y a estos puntos voy a anclar los respectivos C, el respectivo A y el respectivo P. Luego, al quitar de la pantalla estos puntos medios, habré hecho que los textos no se alejen de este lado. Y si el lado cambia, cambia también el punto el texto de posición. Entonces ahora tenemos el primer caso, el caso de que el ángulo que ponga sea agudo al lado que se está determinando. ¿Ya? En este caso nos vamos a referir a este ángulo. Tenemos dos casos, que este ángulo sea agudo y que el otro sea obtuso. ¿Ya? Y en ese caso, ¿por qué cambia el hecho de que sea agudo o que sea obtuso? Porque la proyección, en pocas palabras, es, por decirlo así, la sombra que proyecta y está determinada por la altura. Entonces, este segmento que voy a marcar con naranjito, este segmento sería la proyección que se está buscando. Este segmento. Esta es la proyección de B sobre C. Entonces, cuando el ángulo es obtuso, este ángulo es obtuso, la proyección ya no está contenida y no cabe, no está dentro del triángulo. Entonces vamos a necesitar alargar este puntito, alargar esta recta, para tener este puntito. Entonces vamos a establecer este punto. ¿Ya? Nos vamos a quitar, digamos, de la vista estas dos rectas. Y estos segmentos, este segmento y este segmento son los que determinan la proyección, ¿ya? Son los que determinan la proyección. Por eso, en este caso, podríamos decir que la proyección es positiva y que en este caso la proyección es negativa, porque aquí estoy restando espacio a C y aquí estoy sumando espacio a C. Entonces, en términos algebraicos, tenemos el primer caso que sea agudo, es decir, que la proyección esté en el interior. Al estar la proyección en el interior, lo que vamos a tener, entonces, agudo primero, y luego vamos a ver obtuso. Tenemos este... Y en este caso, a al cuadrado, que es el lado que estamos tratando de determinar, será igual a b cuadrado más c cuadrado. En este caso, menos el doble de c, digamos, multiplicado por la proyección, a la que le vamos a llamar
Q. Para que se vea mucho mejor, vamos a poner Q aquí en su respectivo punto. Sería Q minúscula. Y ahora sí me puedo llevar esta imagen con toda tranquilidad. Y el segundo caso sería cuando tenemos un ángulo obtuso, es decir, Q está hacia el otro lado. Vamos a poner este ángulo aquí. Nos llevamos la respectiva imagen, la pegamos, la reducimos para que no ocupe tanto espacio y le ponemos el borde. Y en este caso, A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados del otro lado, en este caso, más el doble de C multiplicado por Q. Estos son los dos casos que tendríamos del teorema general de Pitágoras. Esos serían los contenidos relativos a la clase de hoy. La próxima clase ya entraremos en la unidad 4 y unidad 5, que son de cuadriláteros y circunferencia. La idea es la próxima semana también revisar la mayor cantidad de contenido. Sería lo ideal terminar con esas dos, porque la unidad de cuadrilátero en realidad no es una unidad muy extensa. La podemos ver en una clase en realidad. Para que así la semana que sigue, el día 27, podamos hacer como pretendíamos los ejercicios relativos a prepararnos la última evaluación del curso. Pero antes de terminar esta grabación, quisiera mostrar algunas cosas relativas a la última tarea de GeoGebra 4, que si bien lo tenían muy bien, la gran mayoría, hay muy buenas notas, algunos erraron en la posición. ¿Ya? Para eso voy a activar aquí en la vista primero la vista algebraica, la vista y la barra de entradas. Y voy a escribir una pregunta cualquiera. Para eso, por ejemplo, puedo escribir ¿cuál es la suma de los ángulos exteriores de un triángulo? ¿Cuál es la suma de los ángulos exteriores de un triángulo? Esa es la pregunta. Y nosotros sabemos que, independiente cuál sea el triángulo, la suma siempre es 360. ¿Ya? De hecho, para cualquier polígono. Entonces, lo primero que voy a escribir es la respuesta correcta. Primero, por aquí la voy a escribir con fórmula látex para que se vea bonito, 360 grados. Después de que escribo esto, tengo que pensar en distractores. El resto de las alternativas tienen que ser plausibles, tienen que también ayudar, como ustedes saben, a detectar errores. Yo no me fijé en esto en la evaluación. Me fijé que estuviera bien escrito, pero lo voy a mencionar también para hacer la pregunta lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno puede decir, bueno, un estudiante, al ver la palabra suma de ángulos y la palabra triángulos en la misma pregunta, va a recordar inmediatamente 180 grados. Ahí va a estar el primer distractor. Segundo, ¿qué otro error puede tener? Al mencionar a lo mejor la palabra triángulo, podría pensar que como los ángulos exteriores son complementarios a los ángulos interiores, y entre ambos suman 180, si sumo 180 multiplicado por los tres ángulos del triángulo, me va a dar 540. Entonces, el 540 también es un distractor. Y ya que estamos sobre esto,
Un distractor también muy plausible es siempre, cuando hablamos de triángulos, de ángulos, el ángulo recto, es decir, los 90 grados. Entonces, con eso tengo las 4 alternativas. Si voy a hacer una pregunta de 4 alternativas. Se sugiere 4 o 5 dependiendo el grado en el que estén los estudiantes. Generalmente en educación básica las pruebas estandarizadas son de 4 alternativas. Entonces, si un estudiante marca 180, yo ya sé cuál es el error. Si un estudiante marca 540, ya sé cuál es el error. Es muy extraño que un estudiante marque 90, pero probablemente podría decir que el error se da al que, como la suma es 180, sacan la mitad. Podría ser una de las tantas explicaciones. Entonces tengo esto. Lo segundo que voy a hacer es, voy a activar la cuadrícula, porque la cuadrícula me va a permitir encuadrar esto. Entonces, aquí quede bonito. Y aquí, objeto fijo, posición absoluta en la pantalla. ¿Qué pasa con eso? Que no se me juntan los textos cuando me alejo. ¿Ya? Entonces, con la posición absoluta en la pantalla, el texto no solo queda fijo, no lo puedo mover, sino que además, independiente que si el estudiante aleja o acerca la pantalla, es decir, hace clic en el scroll, no se me van a colapsar las cosas. ¿Ya? Luego ordenamos esto. Tengo que ordenarlo de una manera lógica. Entonces, lo más lógico es ponerlos en orden creciente. 180, 90, 360 y 540. Entonces a todos los les vamos a poner el objeto sea fijo y que tenga una posición absoluta en la pantalla. Entonces ahora ya, por mucho que me acerque o que me aleje, voy a poner de hecho los ejes para que vean cómo nos acercamos y nos alejamos y esto no cambia. ¿Ya? Eso es lo interesante. Voy a quedarme aún con la cuadrícula, que me ayuda a ordenarme. Entonces, hecho esto, ahora podemos poner las casillas. La primera casilla de control, rótulo, ningún rótulo, simplemente es A, B, C y D. Podemos, las casillas no se mueven, fíjense. Entonces, para moverla, casilla fija y la muevo. La puedo poner aquí, trato de hacer que la pantalla encaje con esto, y así a su vez encaja con todos los demás, y puedo poner mi casilla. Ahora sí la fijamos. Casilla fija, casilla fija, casilla fija, casilla fija, casilla fija, la movemos hasta que queda en casilla fija. Ahora lo que tenemos que poner es la palabra correcto y a lo mejor incorrecto para las demás. Vamos a poner este texto entonces, grande y de color verde. Entonces ponemos aquí respuesta correcta. Y quede bonito. Respuesta correcta. Perfecto. Y podríamos poner con rojito respuesta incorrecta. Podría hacer que apareciera un texto que explique cada uno de los errores, ¿ya? No voy a explicar cada uno de los errores. Entonces, fijamos estos. Se fija una posición absoluta, se fija una posición absoluta. Entonces, de nuevo, todo está con una posición absoluta. Y podríamos poner a lo mejor la razón aquí, error 1, contexto en negrita, error 1, error
2 y el error 3. Suponiendo que este es la explicación de los respectivos errores. Entonces, inclusive podríamos aquí ponerlos en orden. Objeto fijo, posición absoluta. Objeto fijo, posición absoluta. Objeto fijo, posición absoluta. Y por último, habría que idear el mecanismo para que los estudiantes no marquen más de una respuesta. Hay dos formas. Una es poner un texto o una imagen llamativa que diga no marques más de una alternativa. Y este va a aparecer siempre y cuando hayan 2 o más casillas marcadas. Objeto fijo, posición absoluta. Esa es una de las soluciones. Y la otra es que estas casillas, si una está cliqueada, las demás desaparezcan. Esa es la otra. Entonces, ahora que tenemos todo, quitamos la cuadrícula y comenzamos a ver cómo hacemos aparecer estos textos a través de las casillas de control. Entonces, el primero es el de la respuesta correcta, que sabemos que es B. O sea, que sabemos que es C, perdón. Entonces, nos vamos a propiedades, a avanzado y en condición. La condición tiene que ser que la condición es C, igual a verdadero. Entonces, si marco C, respuesta correcta. En cambio, la respuesta incorrecta aparece siempre y cuando A sea igual a verdadero o B sea igual a verdadero o D sea igual a verdadero. ¿Ya? Entonces me lo transforma en la proposición lógica. Entonces esta opción de respuesta incorrecta aparece si marco esta, bueno, perdón, si marco la B o marco las D. Si las marco las tres sigue apareciendo, y ese es el problema, porque si marco la C, aparece todo, y no es la idea. Así que, lo primero que debo hacer es hacer que esta palabra de respuesta correcta no aparezca cuando aparezcan estas, cuando estén marcadas estas. ¿Ya? Entonces, bueno, nos vamos a ir a las propiedades. Y además, tiene que ocurrir y tiene que ocurrir que A tiene que ser igual a falso, false en inglés. También tiene que ocurrir que B sea igual a falso y D igual a falso. Entonces ahora, esto de respuesta correcta aparece siempre y cuando apriete la opción C y siempre y cuando no estén las otras cliqueadas. Entonces ya no aparece. Así que la de respuesta incorrecta tampoco debería aparecer cuando C está cliqueado. Entonces, para hacer eso, nuevamente nos vamos a sus propiedades. Vamos a poner entre paréntesis, porque esta es la primera gran condición. Que alguna de ellas sea verdadera y que además C sea falso. Paréntesis no balanceados, es decir, aquí puse el doble de paréntesis. Entonces, si marco C, desaparece la respuesta correcta. Ya el tema de la respuesta, perdón, el tema de la respuesta correcta e incorrecta está salvado. Tercero, quiero que el error 1 aparezca cuando marque la A, pero que desaparezca que las demás estén en falso. Es decir, que no estén aplicadas las otras. Entonces, propiedades, tiene que ocurrir que A sea igual a verdadero
y B sea igual a falso y C sea igual a falso y D sea igual a falso. Voy a copiar esta para ponérsela al error 2 y al error 3. El error 2 y el error 3 va a aparecer de la misma forma, pero vamos a intercambiar el A por el B. El error 3, exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar el A por el D. Es el error asociado a la alternativa D. Entonces ahora los errores, cada vez que marco una respuesta correcta o incorrecta, aparece la frase respuesta incorrecta y el respectivo error. Si marco más de uno, no aparece ninguno de los tres. Tercer problema que tengo que solucionar, la frase respuesta incorrecta no puede aparecer o no debe aparecer si tengo más de dos cliqueados aquí. Le vamos a agregar a esta frase la siguiente definición lógica. Tiene que ser esto, todo darse esta primera condición y además no debe darse. Para poner el no apretamos Alt, R, esta tecla que está al lado del 1, y ahora vamos a escribir toda la condición que no debe darse. No debe darse que, por ejemplo, A sea igual a B y que ambos sean verdaderos, o que A sea igual a D y que ambos sean igual verdaderos, o que B sea igual a D y que ambos sean igual a verdadero. Con eso estamos cubriendo si marcan dos opciones. Y por último, si marca tres opciones, que A sea igual a B, y este a su vez igual a D, y este a su vez igual a verdadero. Con esa prueba lógica, si marco más de una de estas alternativas, desaparece también la respuesta incorrecta. O sea, con eso cada vez está más limpia la pantalla. ¿Se fijan? Desaparece todo. Nos faltaría solamente entonces, ¿qué pasa si marca más de alguna alternativa? Y la solución es parecida a la anterior, pero son más condiciones. Las condiciones son, voy a comenzar primero con los pares, luego con los tríos y finalmente todos juntos. Es decir, que A, si A es igual a B y ambos son verdaderos, aparece. O A igual a C y ambos verdaderos, aparece. O A igual a D y ambos verdaderos, aparece. Con eso tengo los pares. Veamos cómo se ve esto. Si marco un par, no marque más de una alternativa. Ahora, si marco un trío, por ejemplo, si marco estos tres, no aparece. ¿Se fijan? Entonces, con eso hemos resuelto todas las variables de la pregunta. La respuesta correcta es C y cuando aprieto C, respuesta correcta. La respuesta incorrecta A aparece como respuesta incorrecta y una explicación, si lo necesito, de su respectivo error. La B exactamente lo mismo y la C exactamente lo mismo. Y no puedo marcar más de una alternativa porque me dice que no marque más de una alternativa. Esa es una de las soluciones. La otra solución sería que, por ejemplo, B, en sus propiedades, la condición para mostrarlo es que A sea igual a C y a la vez igual a D y todo igual a falso. ¿Ya? Es decir, si aprieto A, el B ya no aparece. La casilla que está con respecto a B. Si aprieto C tampoco y si aprieto D tampoco. Entonces, tanto a esta como a esta casilla de control le ponemos la misma propiedad. Entonces, si aprieto A, desaparece B.
Vamos a hacer lo mismo para A, para C y para D. Esta y esta, la seleccionamos y tiene que ocurrir que B sea igual a C, igual a D, igual a falso. No tienen que estar marcadas. Luego me voy a C con su respectiva casilla y en propiedades que A sea igual a B, igual a D y a su vez todo falso. Y el último, D con su respectiva casilla, que A sea igual a B y a su vez igual a C y a su vez falso. Con eso soluciono, creo yo, de una forma aún más elegante el tema anterior, porque marco A y desaparecen todas las demás alternativas. Marco B y desaparecen todas las demás alternativas. Marco C y desaparecen todas las demás alternativas. Marco D y desaparecen todas las demás alternativas. Ahora, teniendo esto, ¿qué tengo que quitar de la pantalla? Herramientas, confección de barra personal. Todo lo vamos a quitar menos el elige y mueve. Y en el elige y mueve, este se borra, este se borra y este se borra. Solo el elige y mueve, es lo único que va a tener el estudiante. Vamos en vista a quitar la vista algebraica y también a quitar la barra de entrada. Esto es lo que debería ver un estudiante en una pregunta escrita con GeoGebra. Con esto espero que ya para la próxima semana estén con la primera parte de la definición de la clase relativamente resuelta. Queridos estudiantes, queridos colegas, si ustedes tienen dudas con respecto a algo relacionado con GeoGebra, no duden en escribirme un correo y yo les respondo debidamente con una posible solución. Si hay algo que no saben hacer y que necesitan hacer, si tienen alguna dificultad con GeoGebra. Dicho eso, dejamos la clase hasta aquí. Yo me despido. Ha sido, como siempre, un gusto trabajar para ustedes y nos vemos el próximo sábado. Reitero también al finalizar mis disculpas con respecto a la clase de hoy. Un abrazo a todos.